Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, que nos ha presentado a Jesús en un monte donde ha pasado una larga noche de oración filial de encuentro con su Padre, y habiendo concluido la noche e iniciado el amanecer, llamó a sus discípulos y de entre ellos seleccionó una docena, a los que llamó por su nombre y que además les impuso un nombre: apóstoles, lo cual significa enviados o embajadores. Después de esto, bajaron de aquella montaña y al llegar a una llanura, se encontraron con gente proveniente de diferentes puntos. Ya en el descenso de este monte, el evangelista San Lucas distinguía dos grupos. Con Jesús bajaron los discípulos y los apóstoles. Y se encuentran con que ha venido gente del sur del actual Israel, donde se encuentra Jerusalén y que es capital de Judea. Es gente que podemos legítimamente llamar judíos. Además de que en la época de Jesús, los que existían en esa tierra eran solamente los judíos. Los israelitas habían desaparecido. También estaban presentes algunos personajes anónimos que son identificados por su proveniencia extranjera. Estos eran habitantes de la región noroeste, fuera de los límites fronterizos de Israel. Eran paganos de Tiro y de Sidón. Y así, con estos dos grupos representativos, uno de los judíos del pueblo elegido y otro de los paganos, los fenicios, más los dos grupos de los apóstoles y los discípulos, han estado allí escuchando las enseñanzas de Jesús, que ha hablado de las bienaventuranzas y las lamentaciones, presentando un discurso equilibrado, como en una balanza el presente y el futuro de los pobres y de los ricos. Después invitó a los discípulos a tener una conducta digna del Padre misericordioso, amando al enemigo, haciéndole el bien, bendiciéndolo, orando por él, haciéndole el bien. Luego los invitó a no hacer resistencia a quien le despoja de algo y a prestar a quien tenga necesidad. Y finalmente les dijo que ellos no tenían que juzgar, no deberían de condenar, por el contrario, deberían de ser capaces de perdonar, siendo en este modo misericordiosos como el Padre del cielo, y eso para ellos tendría una garantía de una recompensa al futuro, una recompensa comparada con la cosecha ya recogida, ya sacudida del polvo y de la paja, y una medida abundante que se tomaba en el manto que llevaba encima de la túnica
el trabajador después de haber repartido la cosecha. Significa que, habiendo trabajado, también tenían su parte en los frutos y frutos seleccionados. Ahora continúa Jesús diciéndoles de qué manera es que ellos deben evitar juzgar, condenar y por el contrario deben perdonar. Él les dice: ¿es posible que un ciego conduzca a otro que no tiene la capacidad de ver? ¿Puede guiar a alguien sin conocimiento a otro que está ignorando por dónde camina y a dónde va? Esta incapacidad de ver, de percibir, de darse cuenta con seguridad por dónde guía sus pasos, significa ignorancia, significa incompetencia para guiar a otro y prevé las consecuencias. Si uno y el otro no tienen conciencia de dónde están caminando, de qué hay en su camino, pueden tener un serio problema, que uno que guía y el otro que es guiado, juntos se precipiten cayendo en un hoyo. Jesús lo advierte. ¿Por qué todo esto? Porque seguramente en el ambiente en que ellos viven, hay quien empieza a sentirse tentado de dirigir, de orientar, de guiar, de hacerse maestro. Por eso es que Jesús les dice: el discípulo no es superior a su maestro. Discípulo en el Evangelio y en la época de Jesús y en el ambiente en que ellos vivían no es sinónimo de lo que hoy nosotros entendemos. Un discípulo para nosotros no es más que un alumno, un aprendiz de la ciencia, de las artes, de la tecnología. En cambio, en la época de Jesús se trataba de una opción de vida, de un auténtico seguidor de su maestro que imitaba su manera de vivir, que se conducía conforme a la manera de comportarse del maestro. Y por eso dice Jesús: el discípulo no es superior a su maestro, pero debe prepararse. Una vez que su aprendizaje haya llegado a su conclusión, será como su maestro. A esto se le llama futuro modal en el griego, que quiere decir podrá compararse a su maestro en cuanto será posible que él también enseñe, que él también guíe. Pero antes de querer dirigir a los demás, tiene que aprender de su maestro. Y prosigue Jesús diciendo: una enseñanza útil, necesaria, conveniente. Porque tú eres capaz de ver en el ojo de tu hermano una paja. Tu mirada es muy potente. Eres capaz de percatarte de detalles mínimos en espacios reducidos como la mirada de tu prójimo. Pero, dice Jesús, porque es que en tu propio ojo no consideras que tienes una viga infinitamente mayor en tamaño y medida de la paja que lleva en el ojo tu hermano. Y si es así, que tú tienes un defecto mayor que tu hermano, ¿cómo es que tú osas decirle a tu hermano: permíteme que saque la paja que tienes en tu ojo, si no has sido capaz de percibir que tú en el tuyo tienes una viga? Esto es importante porque Jesús está invitando a la corrección personal primero. No debes comportarte así. Te sientes sabio, te sientes capaz de guiar, de ser el maestro del otro, de corregirlo. Y Jesús llama hipócrita al discípulo que hace así, no porque finja que tiene una virtud, sino porque él no se da cuenta del contraste que hay entre ellos, que el defecto que tiene el discípulo que quiere corregir al otro es todavía mayor que el que tiene el prójimo.
Y por eso dice Jesús, primero corrígete tú, saca la viga de tu ojo y entonces verás además más claro para poder ayudar a tu hermano a sacarse la paja. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.